Hola, buenas tardes. Vamos a exponer entonces ahora para la materia operaciones industriales el primer tema, el tema 1, aspectos básicos de las operaciones industriales. Lo que buscamos con esta explicación y con este tema es que ustedes puedan tener un conocimiento general de los procesos, un manejo y una habilidad numérica para la resolución de los balances y la relación de los procesos con los conceptos económicos, que puedan tener conocimiento de esta relación. El tema está subdividido en 5 subtemas. La primera parte es la esquematización general de los procesos, la clasificación de las operaciones según la forma de operación, según las fases intervinientes, según el método de trabajo. La tercera es la variable en los distintos modos de simulación. La cuarta parte es las variables de diseño en las operaciones básicas y los grados de libertad y los balances de materia y energía. Y por último vamos a ver algunos conceptos económicos relacionados a los procesos industriales. Dentro de la bibliografía que les recomendamos, el primero es el Jankoplis, que va a ser como el libro de cabecera, donde están comprendidos casi todos los temas de la asignatura. Algunos que son específicos para este tema son el Himmelblum, el Costa López y el Calleja. Los que están vinculados a los costos de los equipos y de los procesos son el Chemical Engineering Magazine y la página web Matcheck, donde pueden tener costos de los distintos equipos en precio FOB. Como conocimientos previos y como habitualmente vamos a hacer en todos los temas de la materia, les pedimos que completen una pequeña encuesta en la plataforma Moodle. Es simplemente para saber cuáles son sus conocimientos previos, no es evaluativa esta encuesta. Lo primero que necesitamos es que ustedes definan proceso, sistema y variables. Y en segundo lugar, para algunas empresas salteñas, por ejemplo una cerámica, una empresa láctea o una minera de litio, identifiquen al menos un equipo de proceso en cada una de ellas. Por favor, pongan los ejemplos en cada una de ellas. Si conocen el nombre comercial de la empresa, también pónganlo y dónde está ubicada dentro de la provincia. Un esquema básico de un proceso químico simplificado es el que se presenta en la figura. Les comento para que vayan buscando de tenerlas en sus computadoras. Nuestros esquemas están hechos en el programa Visio, que también es de Microsoft, Visio con S. En este caso está representando un proceso químico donde están ingresando las materias primas, son acondicionadas. Este acondicionamiento se refiere a tratamientos físicos, por ejemplo, reducción de tamaño, dilución, concentración, ¿sí? Luego pasan al equipo principal. En general, el equipo principal en este caso está representado a través de un reactor o una transformación química, y los productos de esta transformación son derivados a un equipo de separación. En este caso está planteado como una columna de separación. Los productos de la reacción o los productos principales son llevados a una etapa de purificación para ser enviados como productos finales para su comercialización, y pueden resultar algunos subproductos o residuos. Por otro lado, algunos de los productos que no reaccionaron o que no fueron transformados completamente pueden recircularse y agregarse nuevamente en el reactor. Pero con la mirada de un ingeniero industrial, nosotros no vemos solamente el proceso químico, que era el esquema que teníamos anteriormente, sino que analizamos toda la cadena de producción. Dentro de las materias primas, analizamos su disponibilidad y su costo. Dentro de lo que necesitamos para el proceso químico, los servicios auxiliares y la energía, los aspectos sociopolíticos del impacto de este proceso químico, los aspectos económicos de este proceso. También las regulaciones ambientales que norman la forma en que vamos a producir,
la tecnología disponible para la producción y sobre los productos analizamos también el mercado. Como ven, por ejemplo, un ingeniero químico, mi profesión es ingeniera química, es como que me quedaría centrada solamente en la parte central. En cambio, la mirada del ingeniero industrial es más amplia y contempla otros factores que definen en general a la industria. ¿Cómo vamos a trabajar en la materia? Con el ingeniero Solá hace algunos años desarrollamos esta metodología general de análisis de cada una de las operaciones. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer para una torre de destilación, para un secadero, para un filtro, para cualquier equipo o para cualquier proceso industrial lo vamos a analizar de esta misma manera. Por un lado, podemos hacer el diseño del equipo a través de coeficientes de transferencia, como ustedes lo vieron en fundamentos de las operaciones industriales, pero también podríamos hacerlo por un diseño por similitud, como por ejemplo cuando ustedes calcularon la resistencia de las paredes de aislamiento de un horno a través de una similitud con las resistencias de un circuito eléctrico. A continuación dimensionamos el equipo. Puede ser que estemos en dos momentos: en el dimensionamiento, cuando el equipo todavía no existe y es necesario para un proceso, o bien en la verificación de performance, cuando el equipo ya está instalado en la planta y debemos verificar si está funcionando correctamente. Cuando hacemos este análisis, encontramos una solución factible, o sea, tenemos una propuesta que tenemos que analizar si es la que conviene o no. ¿Cómo vamos a definir si es buena o no la solución que pusimos? Esta sería una solución técnica factible de realizar. Tenemos que hacerle un análisis técnico económico. Si la solución no cumple con la parte técnica o con la parte económica, deberemos hacer una reformulación. Si lo cumple, llegamos entonces a la solución final y especificación del equipo, y para ello, en todas estas etapas, fue necesario una cierta cantidad de información complementaria que recibimos, no solo de bibliografía, sino también de catálogos o de la experiencia de otros profesionales en el mismo rubro. Esto hace que nuestra profesión sea altamente interdisciplinaria, sobre todo en esta parte de conseguir información complementaria para lograr una solución final y la especificación del equipo. Bueno, la segunda parte veíamos que era la clasificación de las operaciones básicas. Una forma de clasificar estas operaciones son según su modo de operación. Tenemos operaciones de funcionamiento continuo, donde las entradas y las salidas son continuas en todo el proceso, y en este caso, cuando hacemos el análisis, el tiempo no es una variable porque está entrando y saliendo continuamente. Esta es la representación de una operación continua como la presenta el programa Visio. Se trata de un intercambiador de calor, se trata de un reactor químico. Esto que ustedes observan acá, que parece un ancla, es un agitador para mantener las condiciones homogéneas dentro del reactor. Lo que observan acá como una doble línea es el encamisado, o sea, una fuente de temperatura, de energía para que se mantenga una temperatura constante, y las flechas están en forma continua, las entradas y las salidas. La segunda forma de operación es un modo de operación discontinua. Fíjense que el esquema es muy similar, la única diferencia es que tanto en la entrada como en la salida hemos colocado una válvula de retención. Esto quiere decir que yo abro esta válvula, cargo el equipo, la cierro, dejo que opere y luego descargo. Esa es una operación discontinua. Tenemos entonces un periodo de carga, un periodo de transformación y un periodo de descarga. No hay entradas y salidas continuas, y el tiempo es una variable que debo determinar para este tipo de equipos.
El tercer modo de operación se denomina operación semicontinua, donde hay unas entradas y salidas discontinuas y otras entradas y salidas que pueden ser continuas, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, en este reactor, cuando nosotros analizamos que cargamos los reactivos, dejamos que operen y los descargamos, mientras que el fluido que estaba calefaccionando en este doble fondo del equipo era de corriente continua, ¿sí? Esto que nosotros habíamos esquematizado muy sencillo con el programa Visio, lo podemos ver acá en fotos reales de equipos. El primero, a una escala de laboratorio o planta piloto, tenemos el pequeño reactor. Acá no tenemos un encamisado, sino que tenemos un serpentín para dar la temperatura adecuada. Este elemento que tenemos acá es el agitador. Tenemos algunos elementos de control, por ejemplo acá tenemos una termocupla y fíjense, estas serían las flechitas que habíamos puesto recién, son las mangueras de entrada y de salida continua del equipo. Este que tienen a continuación es un equipo a nivel industrial, un reactor a nivel industrial. Acá fíjense que abajo tienen el motor para el agitador. Acá tenemos las entradas y salidas, las tuberías para entradas y salidas, y es un equipo discontinuo. El que tenemos a continuación también es un reactor que también es discontinuo, y este que tienen abajo es un horno, por ejemplo el que podrían encontrar en una cerámica. Están ingresando en un sentido los ladrillos, ¿sí? o las piezas de cerámica que quieren secar, y en el sentido contrario está circulando aire caliente. Una de las corrientes es no continua y la otra, la del aire caliente, es la base continua. Las ventajas y desventajas de las operaciones continuas respecto a las discontinuas. Como ventajas, las operaciones continuas tienen una economía de escala, o sea, tienen mayor producción a menor volumen del equipo. Tienen fácil recuperación o aportación de calor, reducen bastante el uso de mano de obra porque están muy automatizadas, eliminan los tiempos muertos de carga y descarga o son minimizados, hay una mayor uniformidad de los productos y hay una mayor producción por unidad de volumen. Mientras que las desventajas de estas operaciones continuas con respecto a las discontinuas es que se requiere uniformidad en la materia prima para que siempre entren en iguales condiciones. Es muy difícil adaptar la producción al consumo. Si es que hay un cambio en el consumo, es difícil cambiar los parámetros de producción. El arranque y las paradas son bastante complicadas porque implican, sobre todo en las grandes instalaciones, porque implican una pericia en la persona que hace estos arranques y las paradas técnicas, y los equipos de instrumentación relacionados a estas operaciones continuas son costosos. La otra forma de clasificar las operaciones básicas, la que vimos recién, era según el modo de operación, que era continuo, discontinuo o semicontinuo. Ahora las vamos a clasificar según el contacto entre las fases invisibles. Puede ser un contacto continuo o puede ser un contacto discontinuo de las fases que están involucradas. Cuando el contacto es discontinuo, intermitente y por etapas, mezclando íntimamente las fases y dejando que transcurra un tiempo necesario para la transformación. Esta condición ocurre bajo una cierta hipótesis, que existe una etapa de equilibrio o ideal y que existe un rendimiento o una eficacia de la etapa real. Cuando el contacto es continuo, no existen etapas o periodos de contacto diferencial. La variable clave para el diseño es la velocidad del transporte de la propiedad por una unidad de superficie o de volumen. Estos conceptos ustedes ya los vieron el año pasado en fundamentos y también los deben tener un poco más descuidados, pero ya seguramente lo vieron en termos. Así
Así que mi consejo es de que ustedes hagan lo posible para conseguir esas carpetas y tenerlas a mano a modo de repaso cuando aparezcan estos términos. Bueno, acá les mostramos la tercera forma de clasificar, es según el flujo. El flujo puede ser en paralelo o puede ser en contracorriente. O también vamos a ver que puede ser un flujo cruzado. En este caso estamos hablando solo de paralelo y en contracorriente. En el primer equipo, ustedes observan que las dos corrientes, la corriente A y la corriente B, ingresan por el mismo sector al equipo y salen juntas. Si nosotros analizáramos, por ejemplo, alguna propiedad extensiva o intensiva de cada una de estas corrientes, vemos que las dos se mueven en la misma dirección desde el punto 1 hasta el punto 2. Cuando eso sería en que los flujos son en paralelo. Cuando los flujos son en contracorriente, mientras A está ingresando por el punto 1 y circulando hacia arriba, la corriente B está ingresando por el punto 2 y circulando hacia abajo. Los perfiles de las propiedades extensivas que estemos analizando de cada una de estas corrientes tienen un formato gráfico como el que se observa en la figura A. También puede ser, en este caso sería en contracorriente pero en una sola etapa. También podríamos tener en contracorriente pero en múltiples etapas, como es la figura que tenemos acá abajo. También podemos tener operaciones con flujo cruzado, por ejemplo, en un intercambiador de calor con flujo cruzado, uno de los fluidos está circulando en una dirección y en forma cruzada está circulando el otro fluido. Puede ser con que se mezclen o que simplemente se pongan en contacto a través de alguna superficie. También podría ocurrir el flujo cruzado en una sola etapa, como es en esta que tenemos acá, o bien en varias etapas sucesivas, como es la imagen B de contactos repetidos. Para que se imaginen un poco estos equipos, esto podría ser una torre de absorción o una torre de destilación con un material relleno donde los dos fluidos están circulando en la misma dirección. Esto podría ser la misma torre de absorción o de destilación, pero con el fluido circulando en distintas direcciones. Y estos podrían ser varios equipos de absorción circulando en contracorriente, uno enganchado a continuación del otro o en serie. Este es el caso típico de los intercambiadores de flujo cruzado, como puede ser el radiador de un auto. Este sería el típico caso de un intercambiador de flujo cruzado y este podría ser una torre de absorción de flujo cruzado. Bueno, otra clasificación de las operaciones básicas es según el método de trabajo, ¿sí? Pueden trabajar en régimen estacionario o no estacionario. La operación puede ser continua, discontinua o semicontinua. El flujo puede ser en contracorriente, en paralelo o cruzado. Y el contacto entre las fases puede ser continuo, por etapas intermitentes o repetido. Por ejemplo, entonces, según el criterio de las fases que intervienen, podemos tener fase gaseosa y líquida, y algunas de las operaciones donde se ocurre este contacto entre una fase gaseosa y una fase líquida es la absorción o la desorción, la rectificación o destilación, la humidificación o deshumidificación, la evaporación. En todas estas operaciones ocurre un contacto entre una fase gaseosa y una fase líquida. El contacto entre unas dos fases líquidas, líquido-líquido, se ocurre, por ejemplo, en la operación básica que se llama extracción líquido-líquido. Cuando tenemos un líquido en contacto con un sólido, algunas de las operaciones básicas donde ocurre este contacto de dos fases, líquida-sólida, puede ser en la absorción o desorción, el intercambio iónico, la lixiviación o la cristalización. Quiero que vean la diferencia
Cuando estamos hablando de absorción y desabsorción con B larga, es cuando se trata de un gas con un líquido, y cuando estamos trabajando con un líquido y un sólido es adsorción y desorción. Por último, una mezcla gaseosa con un sólido. Los procesos son también de absorción, desorción, secado o liofilización. La liofilización es el secado por una disminución de temperatura y de presión. La clasificación de las operaciones según el mecanismo controlante, podemos tener que el mecanismo sea específicamente o el más importante la transferencia de materia, que el mecanismo sea la transferencia de calor o bien una transferencia simultánea de materia y de calor. Algunas de las operaciones básicas relacionadas a cada uno de estos mecanismos son: en la transferencia de materia, por ejemplo, tenemos la rectificación o destilación, la absorción o desorción, la extracción líquido-líquido, la lixiviación o el intercambio iónico. Son operaciones básicas regidas por la transferencia de materia. Luego están las de transmisión de calor, como es la evaporación o el cálculo de los intercambiadores de calor propiamente dicho. Y por último, la transferencia simultánea de materia y energía en la humidificación y deshumidificación, el secado, la cristalización y la liofilización. Lo que ustedes van a hacer seguramente en la práctica con el ingeniero Darío Pistán va a ser, para cada una de estas operaciones, ver cuál es el agente separador o cuál es la razón por la cual se ocurre esta operación, y dar algunos ejemplos de industrias, preferentemente de industrias locales. También en la práctica van a ver esta serie de operaciones de separación que no son las clásicas, son como un poco más específicas o más modernas. Vamos a clasificar a estas operaciones según el modo de operación, el régimen de operación, el tipo de contacto de fases que ocurre, y nos van a dar un ejemplo en cada una de ellas. ¿Sí? Esto va a ser en la práctica. Les muestro acá algunos de los equipos que vamos a analizar en la materia. No son todos, son solo algunos. Por ejemplo, vamos a hablar de bombas. El esquema que nos va a dar vicio para hacer esta representación es el de este círculo con una base. El fluido ingresa por el ojo de la bomba y descarga en forma tangencial. Ese es el esquema. Este es el esquema en realidad de una bomba centrífuga. Si nosotros la viéramos en la realidad, una bomba centrífuga, lo que nosotros hemos representado como el círculo acá, es este círculo acá, que es el cuerpo de la bomba. Adentro está el álabe, que va a ser el que va a girar para impulsar el fluido. La alimentación a la bomba está entrando por el centro de la bomba y está saliendo por la descarga tangencial. Lo que ustedes ven atrás es el motor para que esta bomba funcione. La bomba en realidad es solamente esta carcasa que tenemos acá, y este es solo el motor para accionar la bomba. Cuando nosotros lo estudiemos, vamos a ser capaces de analizar las curvas características de una bomba comercial. Este es una carta de una bomba comercial, y decidir en función de las necesidades que tengamos de nuestro sistema cuál será la bomba más adecuada y cuáles son las prestaciones que esa bomba me va a dar. Otro equipo que vamos a analizar en la materia es el proceso de destilación. La destilación va a llevarse a cabo en una torre de destilación que tiene platos, ¿sí? O puede ser rellena también. Va a entrar un fluido al cual queremos destilar. La parte más volátil de este fluido va a salir por la cabeza, va a entrar en un intercambiador de calor que vamos a denominar condensador. Una parte del líquido condensado va a volver a la torre y otra se va a sacar como producto destilado, y por el fondo está saliendo lo menos volátil, que va a entrar en otro intercambiador de calor al cual vamos a llamar reboiler o rehervidor. Los vapores de este rehervidor van a volver a ingresar a la torre
y el líquido que sale por el fondo es el producto del residuo de esta destilación, ¿sí? Algunas veces lo que estamos buscando es producir D, otras veces lo que estamos buscando es producir B. Cualquiera de los dos puede ser el producto y cualquiera de los dos el subproducto. Esta es la esquematización que vamos a obtener cuando pongamos nuestro esquema en vicio. Pero veamos la realidad. Esto que habíamos puesto acá como pequeñas líneas de punto son nuestros platos de destilación, ¿sí? En este caso son platos de burbujeo. Hay otros tipos, los vamos a ver bien cuando tomemos este tema. Esta es una torre de destilación real, ¿sí? Son equipos muy robustos, de gran importancia en la industria petroquímica. Se pueden observar todos los accesorios que requieren las bombas, las torres de destilación para poder acceder a los distintos puntos de la torre. Son equipos altos, ¿sí? Cuando nosotros lo analicemos desde la parte de vista de diseño, vamos a trabajar con la destilación binaria. Puede ser por el método de McCabe, como el que se está representando acá, o por el método de Ponchon-Savary. Vamos a ver cuando hagamos esta práctica que estos pequeños triángulos que nos quedan marcando acá nos indicarán el número de platos que vamos a tener en una torre de destilación. También vamos a analizar el proceso de absorción. En realidad lo vamos a ver a modo de repaso porque ustedes ya lo vieron el año pasado en fundamentos. El equipo de absorción es también una torre donde en el centro tenemos un relleno. Ese relleno puede ser anillos rashing, puede ser monturas, ¿sí? De distintos materiales, cerámica, hierro, vidrio. Vamos a tener una pequeña lluvia de uno de los fluidos que va a circular por el relleno hacia abajo y vamos a estar introduciendo un gas desde la parte inferior hacia arriba, obteniéndose un gas acá a la salida que estuvo en contacto con el líquido, ya sea para absorber o para desorber. Esta sería una torre real, ven que también es bastante alta, no tan alta como las torres de destilación, pero también son equipos robustos. El material de relleno puede ser como el que observan en estas gráficas y a modo de cálculo nosotros vamos a trabajar con gráficas X y donde tenemos en X la composición del soluto inerte, del soluto fuera de inerte, en la fase líquida y en el eje Y tenemos la composición del mismo soluto en la fase gaseosa. Luego tenemos intercambiadores de calor. Acá tenemos los tres esquemas básicos que nos da Vicio para representar a los intercambiadores de calor. Vamos a tener acá el intercambiador de carcasa y tubos, el de tipo placas y un esquema básico para un intercambiador genérico. Los equipos en realidad, fíjense que este sería el de placas, ¿sí? Este, por ejemplo, es una foto, es de un catálogo, pero es el mismo que está en la cervecera. Este que tenemos acá es de doble tubos, ¿sí? Como los que vieron el año pasado. Acá tienen los doble tubos y acá tienen las horquillas, ¿sí? También vamos a ver acá cómo se mueve el fluido dentro del intercambiador de calor y acá tienen un muy grande intercambiador de carcasa y tubos de 2 pasos por tubos y 1 paso por carcasa. Fíjense para que vean el tamaño que tienen estos equipos y el número de tubos que tienen presente. En la foto se ve al lado de una persona que está haciendo la reparación mecánica del equipo. Una torre de enfriamiento. Bueno, seguramente si todos han venido alguna vez en auto a Salta, han pasado por la empresa Termoandes y han visto semejante equipo a la entrada. Bueno, esa es una torre de enfriamiento, es una grande, hay otras más pequeñas, donde vamos a tener una zona de relleno, un líquido que va a estar bajando, generalmente agua de proceso. En esa zona de relleno se pone en contacto con el aire, abajo se recoge el agua que se enfrió por el contacto con el aire y a veces tenemos un poco de niebla acá arriba de las pequeñas gotitas del líquido que se llevó el aire de enfriamiento.
Acá tenemos un equipo pequeño, modular. Este es de la empresa Animaná en Cafayate, bueno, en Animaná propiamente dicho. Este es un equipo más robusto, parecido al de Termoandes. Ven acá arriba, están los grandes ventiladores por donde se hace circular el aire, y estas son las líneas por las que se hace llover el agua hacia abajo. Cuando lo tengamos que resolver, vamos a trabajar con un esquema, que tiene por un lado la composición de la fase líquida y por la temperatura de la fase líquida, y por otro lado la temperatura de la fase gaseosa. Otro de los equipos que vamos a analizar en la materia son los evaporadores. Acá tienen representados varios. El esquema no es de vicio, sino de algún libro, pero son esquemas simplificados. Los equipos realmente son como el que se presenta a continuación. En general no se trabaja con un solo evaporador, sino con una serie de evaporadores a los cuales vamos a llamar efectos. Efecto 1, 2, 3, 4, 5. En este caso tendríamos 5 efectos, ¿sí? Fíjense por las dimensiones del equipo, seguramente el más grande es este sería el que llega a mayor alimentación, y de ahí se va derivando a los demás. Este sería un equipo de evaporador, por ejemplo, un rack de evaporación. Esto tiene toda la instrumentación y todo el equipo completo dentro de este rack. Es el típico de las empresas que hacen concentrados de jugos de naranja o de limón, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros analicemos, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cómo van pasando los fluidos desde un evaporador hasta el otro, hasta llegar a la compresión final, y vamos a hacer los cálculos que son en general repetitivos de un equipo al otro, de un efecto al otro, y dependerán siempre si están circulando en cocorriente, en contracorriente o en flujo mixto o corriente mixta. El último tipo de equipos que vamos a ver en la materia son los secaderos. El esquema es un esquema de un secadero de bandejas. Piensen, por ejemplo, en un horno de una panadería. Más o menos ese sería el formato de un secadero de bandejas. El que es más conocido para nosotros es el secadero de tabaco, ¿sí? Serían grandes salas donde adentro se colocan, no en bandejas, sino colgadas, las hojas de caña. Se cierra el secadero y se hace circular aire caliente un tiempo determinado para que se sequen las hojas de tabaco. Este sería otro tipo de secaderos, es un secadero rotativo. Adentro ven estas placas que se colocan para que el fluido dentro, esto va girando, este secadero va girando, este túnel va girando, entonces el material sólido que está ahí adentro se va moviendo a través de estas aspas y en contacto mejor con el aire caliente que está circulando en alguna de las dos direcciones. El tipo de cálculo que vamos a hacer nos va a permitir definir los tiempos de secado necesarios, el tiempo antecrítico y el tiempo postcrítico, y vamos a trabajar con lo que se denomina humedad libre. Cuando lleguemos a ese tema lo vamos a ver bien, pero ya pueden ir pensando a qué se refiere con libre, humedad libre o humedad de secados libres de sólidos. Bueno, hacemos una paradita. Como es una clase virtual, pueden parar acá un poquito el video, ir a cebarse unos mates, sacarse la modorra de la hora de la siesta y sigamos entonces con la clase. Las variables en los distintos modos de simulación. Esta es una representación básica de un proceso. Un proceso es una actividad, ¿sí?, que está representada por la caja, donde se transforman entradas en salidas, ¿sí? ¿Qué entradas tenemos? Tenemos variables de entrada, variables de diseño, variables de proceso y variables de salida. Esto, para el modo análisis, sería el primer modo de estudiar un proceso,
y el objetivo es predecir las cantidades de productos obtenidos a partir de ciertos datos y especificaciones y de las condiciones operativas que vienen dadas por el punto, por la corriente P. El otro modo de análisis de un proceso es el que se presenta en la segunda figura. Tenemos los datos de entrada, los datos de las variables de diseño, conocemos los datos de la corriente de salida y tenemos que especificar el proceso. Entonces es el modo de diseño y el objetivo es el proceso. Implica, entre otras cosas, seleccionar el tipo de equipo para su proceso y las partes o componentes entre las diversas posibilidades que ofrece el mercado. El tercer modo de análisis, que es el que está con el cuadrante rojo, tenemos las salidas que queremos, el equipo que ya lo tenemos instalado y tenemos que determinar cuáles van a ser las variables de entrada y de diseño para controlar el proceso de manera de obtener lo que queremos acá a la salida. El objetivo entonces es atenuar las perturbaciones que puedan ocurrir debido al ingreso de variables en forma inadecuada o fuera de estado, o a los procesos de parada y de carga y de descarga de los procesos. Sería la etapa no estacionaria. Entonces, para nosotros, lo que vamos a trabajar va a ser en estado estacionario, o sea, la caja roja que vimos recién. Esta cajita se la vamos a dejar a la gente de instrumentación y control. Nosotros nos vamos a dedicar al modo diseño para hacer el diseño o la verificación de performance de los distintos equipos de una planta. Diseño cuando el equipo no existe y verificación de performance cuando el equipo está y nosotros tenemos que averiguar si está en condiciones óptimas o hay que hacer alguna corrección de las variables. El modelo matemático del estado de un proceso va a venir dado por los balances de materia, de energía y de cantidad de movimiento, y por una serie de ecuaciones constitutivas que nos den propiedades físico-químicas de los fluidos y sustancias que estén dentro del equipo, de las propiedades de transporte del fluido que tengamos allí y de las especificaciones técnicas del equipamiento. Para poder hacer eso, fíjense, por ejemplo, tenemos el modelo matemático para analizar el estado de un intercambiador de calor. Recuerden que este era el esquema de cualquier intercambiador de calor. Tenemos un fluido que está circulando por el serpentín, por ejemplo, y otro fluido que está circulando por el cuerpo del intercambiador. Acá no les pusimos ni mayúsculas ni minúsculas, o sea que no sabemos cuál es el frío ni cuál es el caliente. Acá estamos poniendo el fluido A y el fluido E a la salida y a la entrada, ¿sí? Tenemos la primera ecuación, es el balance de materia del fluido E. La segunda ecuación es el balance de materia del fluido A, o sea, la masa de E que entra es igual a la masa de E que sale. La masa de A que entra es igual a la masa de A que sale. Luego tenemos el balance de energía, ¿sí? Lo vamos a plantear en función de la temperatura, aunque no es un balance de temperatura, sino un balance de energía, en este caso de entalpía. Quiere decir, si lo vemos desde la fase 1, que la cantidad de calor que gana o pierde el fluido E es igual a Q, y la cantidad de calor que pierde o gana el fluido A es igual a Q. Este Q y este Q deberían ser iguales si tenemos suficientemente bien aislado el equipo. El calor, de acuerdo a la ecuación de transferencia, todo lo que teníamos acá arriba eran solo balances. La ecuación de transferencia que tenemos acá es la que ustedes ya conocen de Foy. Q igual a U por A por delta de T medio logarítmico, y la relación de vínculo asociada a este equipo es cómo se plantea el delta de T medio logarítmico.
Entonces, volviendo a la ecuación anterior, balances de materia, balances de energía, no usamos en este caso cantidad de movimiento y tenemos las ecuaciones de propiedades físico-químicas y propiedades de transporte de especificaciones. En el segundo caso, el modelo matemático de estado para un intercambiador de calor, si queremos calcularle los grados de libertad, ¿qué datos tenemos? Tenemos el flujo de E, la temperatura de entrada, el flujo de A a la entrada, la temperatura de A a la entrada, las propiedades de los fluidos en cuanto a CP, viscosidad y un dato sobre U por A, que me da el coeficiente de transferencia de calor. Con esos, las incógnitas serían: no conozco la temperatura a la que sale, no conozco el flujo que sale acá, no conozco la temperatura que sale acá, no conozco el flujo que sale acá, no conozco la temperatura que sale acá, no conozco Q y no conozco el delta T medio logarítmico, ¿sí? Tengo estos datos, tengo estas incógnitas. ¿Cuáles ecuaciones conozco? Si las vemos acá en la transparencia anterior, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. Por lo tanto, tengo 6 ecuaciones. Los grados de libertad serían las incógnitas menos las ecuaciones y me da 0. O sea que con estos datos, con estas incógnitas y con estas ecuaciones, puedo resolver el sistema. Si me da grados de libertad 0, quiere decir que con los datos que tengo y las ecuaciones que tengo, puedo resolver el sistema. Si quieren, hagan una paradita en este momento, pónganle valores. Por ejemplo, esto es 1000 y la temperatura es 20. Esto es 100, esto es 500 y la temperatura es 40. El U por A da 0,5 y calculen todos los demás, ¿sí? Para un intercambiador de calor, entonces, podríamos también conocer la temperatura de entrada y el intercambiador enfría la alimentación a 10 grados. O sea, no conocemos la temperatura, sino que tenemos un dato más, la podemos poner y ahí tendríamos, en los grados de libertad también son 0. No conozco la temperatura propiamente dicha, pero sí la diferencia, entonces eso sería como una ecuación más, aunque tengo un dato menos, ¿sí? El sistema es exactamente lo mismo, me da grado de libertad 0, o sea que sí lo puedo resolver. Cuando tenemos que analizar entonces los análisis económicos de los procesos, tenemos 3 niveles de análisis económico. Un diseño preliminar, que es el que vamos a hacer nosotros en nuestra materia, un estudio de preinversión y un diseño final o detallado. Entonces, en el diseño preliminar se toma información básica del proyecto con diseños aproximados y escenarios económicos simples para llegar a un diagnóstico preliminar sobre la factibilidad económica del proceso. Con un estudio de preinversión, el panorama del proceso aumenta a un nivel de diseño más elaborado y un análisis económico más riguroso, con estimaciones de inversiones más confiables y costos de operación más desglosados. En este caso, inclusive, se llegan a pedir presupuestos a las empresas sobre los distintos equipos que están conformando el proceso. El diseño final o detallado se lleva a cabo con el fin de elaborar diseños finales y planos para la construcción de los equipos, ¿sí? Ya con todo el detalle, no solamente del equipo principal, sino también de todas las cañerías y accesorios que hacen falta para su funcionamiento. Nosotros vamos a hacer entonces solo el preliminar, y una herramienta que nos ha resultado muy útil en los últimos años, que nos acercó el ingeniero Orlando Domínguez, es esta página Match, donde ustedes tienen costos de equipos. Ustedes deberían entrar ahí con qué equipo quieren y con una longitud característica o una dimensión característica de cada uno de los equipos y sacar cuál es el costo de ese equipo. Por ejemplo, ¿qué puede ser una dimensión característica? Si estamos hablando de cañerías, ustedes entran con el diámetro de la cañería y la longitud y les dan el costo de esa cañería. Si van a un intercambiador de calor,
entran con el modelo de intercambiador y el área del intercambiador y les dan el costo de ese equipo, ¿sí? Para cada equipo hay una dimensión característica con la cual se puede calcular su costo en forma provisoria. Otra forma de calcular los costos es a través de la metodología que nos propone el libro el libro que está en inglés que yo les cité al comienzo, metodología me parece que llamaba, no me acuerdo en este momento, donde ustedes pueden calcular el valor del equipo sin instalar. A partir de ese costo FOB del equipo sin instalar, ¿sí? Averigüen qué quiere decir FOB. Ustedes pueden calcular el costo, lo tienen para una determinada dimensión característica de ese equipo y lo quieren saber en otra dimensión característica. Entonces, en función del costo que tienen para un área, por ejemplo, calcular el costo para otra área. Y ese cambio de un tamaño a otro, de una dimensión a otra, se hace a través de un coeficiente de escalonamiento o de escalamiento, que es el que aparece como M acá, que tiene un valor entre 0 y 1, ¿sí? Para equipos normalizados de catálogos y listas de precios, o para equipos de diseño especial, de consulta a fabricantes o presupuesto. Esto cuando ustedes lo tienen, buscan, lo conocen para el precio para uno, buscan el M que corresponde a ese equipo y encuentran el costo del equipo que ustedes necesitan. Vamos a hacer algunos ejercicios en la práctica para que ustedes vean cómo varía el valor de M y cómo se pueden calcular los costos de los equipos teniendo el costo de un solo equipo previamente. Si el equipo entonces no es estándar, vamos a necesitar un presupuesto particular al fabricante para ese equipo. Otra forma de estimar el costo es tener el costo por correlaciones. Entonces tenemos el costo de correlación para el valor FOB del equipo. FD son una serie de factores para el factor de diseño. Otro FP es el factor para un factor de presión, una corrección para el factor de presión. Y el tercer F, FM, es una correlación para el factor de materiales. Esta metodología, por ejemplo, la tenemos, también nos puede servir ese mismo formato por costos por correlaciones cuando nosotros le vamos a ir agregando estimación de otros rubros para instalarlo y ponerlo en funcionamiento. Hasta ahí solo teníamos el equipo instalado. Ahora nos faltan las cañerías, las hilaciones, la pintura, los costos adicionales indirectos como servicios de ingeniería, gastos, etc. Entonces la fórmula para ver todo lo que me hace falta para calcular el costo de un equipo es la ecuación que tenemos acá, es el costo final, es la inversión que hice en el equipo, más 1 por todos los factores de costos adicionales directos, más 1 por todos los factores de costos adicionales indirectos. Para un costo de una operación, puede ser un proporcional a la inversión fija, puede ser proporcional al volumen de producción y puede ser proporcional a la mano de obra. Estos son los distintos costos relacionados a la operación de un equipo. El ejemplo que les damos es, por ejemplo, estimar el costo de un intercambiador de calor tipo kettle en el año 2000 de 1500 pies cuadrados de área, construido en acero inoxidable en los tubos y acero de carbón en la coraza o en la carcasa, y que opera a 400 libras por pulgada cuadrada. Primero se estima el costo base del equipo de a 1500 pies cuadrados, de la figura que está en el manual que yo les di en la primera hoja, y su costo base es de $12.000 en este caso. Los factores de ajuste para este caso son un factor 1,35 por el tipo de intercambiador, 0,25 por la presión y 2,81 por el material de construcción. Entonces, el costo ajustado me da de $53.952. Luego, para este intercambiador de calor,
el factor del módulo desnudo ajustado me da 82.000 y el valor, eso era para el año 1962, entonces para el año 2000 hay que actualizarlo y me da un valor de $329.376. Esa sería la forma de cálculo de un costo de cualquier equipo. La propuesta que nosotros le damos va a ser más sencilla que esta. Ustedes, cada uno le va a tocar diseñar un equipo o verificar la performance de un equipo en una planta, y los costos los van a poder sacar directamente de la página web que les dimos, ¿sí? A modo de resumen, vimos que vamos a hacer una evaluación por tema. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a querer que ustedes aprendan? Que puedan graficar un proceso, que puedan calcular los balances de materia y energía, que sepan cómo se calculan los costos. Para cada uno de esos vamos a tener una parte en el trabajo práctico. Nuestros prácticos están constituidos en tres partes. Una parte 1, que es el repaso o la obtención de información de las materias adicionales, de las materias correlativas previas, o de material que ustedes saquen, que tengan que buscar en internet o en bibliografía. La segunda parte son los ejercicios propios. Los conocimientos generales del proceso van a estar en el ejercicio 1 y el manejo y habilidad numérica de resolución de balances en los ejercicios 2, 3 y 4. En la parte 3 es la relación horizontal-vertical que ustedes tienen con otras materias. Por eso acá vamos a estar relacionándonos con la materia costos en la parte 3. Y vamos a hacer algún análisis de lo que necesita la materia industrias, de lo que necesita ingeniería de planta e instrumentación y control sobre este tema para después cursar estas materias el año que viene. Esta va a ser el formato de todos nuestros prácticos y bueno, acá les dejamos para el práctico número 1. Para terminar la clase, les vamos a pedir que nos manden un mensaje a través de la Moodle indicando qué tema quedó muy claro en la clase y qué tema no llegaron a comprender con claridad, de manera de poder revisarlo tanto en las clases de consulta, en el inicio de la clase práctica, o si hace falta en repasar algún concepto antes de empezar el tema 2. Nuevamente, minuto limpito. Si estuviéramos en el aula, sería dejar todo ordenado antes de irnos para que entren nuestros compañeros en el aula, y si no, si están en su casa, dejar todo prolijito para continuar estudiando o viendo alguna película.